programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Le damos la bienvenida a un programa más a la luz de la verdad, esperando en Dios que esta semana haya sido de bendición y de provecho para su vida y para toda la familia. Hoy nos acompañan dos hermanos que estarán con nosotros en este programa, en donde hablaremos de la segunda parte de un programa que dejamos pendiente sábados atrás. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a ustedes a la página que tiene nuestra iglesia, que es www.idnp.cl, en donde ustedes allí pueden encontrar mucha información de la cual nosotros también hemos conversado en muchos programas que se han realizado a través del canal 5, ¿cierto?, que nos da la oportunidad de poder transmitir y poder estar acompañándolos a ustedes cada sábado en este programa. Vamos a dar inicio con la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan, como bien decía anteriormente. Vamos a dar la palabra a nuestro hermano Mirlenko Hidalgo. Bienvenido al programa. Muchas gracias, hermana Fabiola. Debo agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de poder continuar con el Evangelio de la Palabra de Dios a través de este canal, ¿cierto?, que nos brinda esta oportunidad. Esperando de que ustedes también sean bienvenidos para poder compartir esta enseñanza que hemos traído para ustedes, con el propósito de que podamos asentar los principios de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. También nos acompaña nuestro ministro Ariel Busto. Bienvenido al programa. Gracias, hermano Fabiola. Nos sumamos a los saludos de nuestros hermanos, que podamos este sábado principalmente poder guardar delante de Dios sus solemnidades, este sábado santo que nos enseña, y esperando que dentro de todo ya esta pandemia puedan encontrarse un poco mejor. Es la esperanza de que siempre debemos nosotros, cada uno, poder tener este contacto con Dios que es tan necesario para nuestra vida. Acompáñenlo y bienvenido nuevamente a este programa que es tan necesario para todos de poder aprender. Amén. Bueno, para comenzar, sabemos que el tiempo en televisión es corto. Queremos retomar nosotros la segunda parte de un programa que dejamos pendiente sábados atrás, que es de los 10 mandamientos. Hablamos en ese entonces de los primeros 4 mandamientos, que bien decíamos, esos tienen relación directa con Dios. Por lo tanto, para poder hacer un resumen de estos 10 mandamientos, que tomamos al principio 4 solamente, era que no tendremos dioses ajenos, que no nos inclinaríamos a estos dioses, no tomaríamos el nombre de Jehová en vano, y que debíamos acordarnos del día de reposo, el cual nuestra comunidad hace referente siempre, que es el día sábado. Por lo tanto, vamos a invitar, ¿cierto?, a la conversación, que podamos dialogar en relación a los otros 6 mandamientos que quedan, que son tienen la misma importancia para la relación que tenemos que tener con nuestro Dios, y poder de esa manera dirigir nuestras vidas como Dios quiere, no como nosotros queramos, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros queremos servir a Dios a la manera nuestra, a la manera que para nosotros es más fácil. Pero Dios, a través de su palabra y a través de la misericordia que nos tiene, nos da la oportunidad, ¿cierto?, de poder entender la palabra de Dios
mediante su Espíritu Santo, que es una herramienta importantísima que cualquier, ¿cierto?, hijo de Dios tiene que tener para poder entender la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar desarrollando esta conversa con el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto?, para que tus días sean alargados. Me gustaría que pudiéramos comenzar a detallar la importancia que tiene, sobre todo, no para los jóvenes, diría yo, sino que para el ser humano en general. Sí, absolutamente. En realidad estamos ahora retomando un tema que ya lo habíamos dado a conocer, que tiene que ver con los 10 mandamientos, que hay que dejarlo claro, y que obviamente es el propósito fundamental del amor de Dios hacia el hombre, la relación que debemos tener con Dios y la relación que debemos tener con el prójimo. Y yo me recordaba de un pasaje bíblico que me gustaría compartirlo con ustedes, antes de ir de lleno a este principio que es importante, un mandamiento que debemos tenerlo en nuestras conciencias, en nuestras mentes, y debe ser compartido en nuestras comunidades también. Hay un principio bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Nosotros recordamos quién era Juan, el teólogo. ¿Podemos dar alguna cualidad de este personaje? El discípulo amado. Era el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero también él tenía una particularidad en sus mensajes, en sus escritos, en sus libros. Se habla de que él era el apóstol del amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender los principios de la palabra de Dios en base a los escritos de Juan, el teólogo o el apóstol amado, vamos a ir viendo cómo él se refleja respecto a lo que es la importancia que tiene Dios hacia el hombre y reflejado principalmente en el amor. En el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 4 dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Entonces, anteriormente, recuerdo en el programa pasado, habíamos definido el concepto de amor que era un concepto que es muy ambiguo, que todos podemos, ¿cierto?, darle una definición, pero no hay claridad respecto de lo que es el amor. Pero principalmente la palabra de Dios sí nos refleja a través de los principios bíblicos qué nos enseña Dios respecto a ello. Entonces, para ir avanzando respecto a lo que es la segunda etapa del amor, que tiene que ver con el amor hacia el prójimo, el quinto mandamiento dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno o que Jehová tu Dios te da. Y es reconocido este mandamiento como el mandamiento con promesa, ¿cierto? Y es el primer mandamiento, dice los apóstoles. ¿Y por qué será un mandamiento con promesa? Porque Dios en su palabra nos enseña que es un mandamiento con promesa y lo declara ahí, que dice que si nosotros honramos a nuestros padres, si nosotros honramos a nuestra madre, dice que la promesa es que tendremos larga vida. Y es importante tocar estos principios hoy, en los tiempos en los cuales nos encontramos. Es importante porque vemos hoy día de que honrar a vuestro padre, honrar a vuestra madre, significa que nosotros tenemos que honrar a nuestros prójimos, porque ellos son nuestros prójimos más cercanos. Y esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ver con el respeto que tenemos que tener con aquellas personas, y no solamente con nuestros padres, sino que con el entorno. Hoy nosotros vemos una sociedad en la cual no se ve mucho de esto, ¿cierto? No se ve el respeto. Yo tengo muchos derechos, pero no tengo deberes. Y debido a aquello, a lo mejor con los derechos que yo quiero tomarlos, apropiarme de ellos, muchas veces interrumpo el derecho del otro. Lisa y llanamente, uno, por ejemplo, que vive en una población, yo en el caso mío, me pasaba el día de la noche
tengo unos vecinos que son jóvenes y los jóvenes escuchan música muy fuerte. Entonces siempre hay horarios limitados. Hoy estamos en un periodo donde a las 22 horas, ¿cierto? Ya no hay que circular en la ciudad, en la comuna, pero también hay que bajar los decibeles, los ruidos y la tranquilidad. La tranquilidad de alguna manera es lo que uno está acostumbrado ya después de las 10 de la noche. Y ocurre que como que esto ya se está un poquito tomando, la sociedad está tomando el rumbo o volviendo a una realidad en la cual no estamos tomando las precauciones pertinentes. Y ocurre que este vecino tocaba muy fuerte la música y ya después de las 11 de la noche, entonces ahí vemos de que el vecino no está respetando la tranquilidad del otro. Y eso es el ejemplo que yo puedo dar en estos momentos, de que el respeto y el derecho que yo tengo se limita hasta cuando el otro está siendo ofendido o cuando el otro está siendo agredido. Entonces es importante que ello. Ahí también hay un punto en lo que decía nuestro hermano para ir desarrollando también la conversación acerca de este mandamiento. Tiene que ver con el honrar. El honrar es más que respetar. El honrar tiene que ver en la situación de someterme a una autoridad. Entonces él daba el ejemplo de los vecinos. Hoy día ya se corrió un poco, se acortó, para mucho alegría, como decía nuestra hermana, era a las 10, se alargó, se acortó, mejor dicho, el toque queda a las 11, y nos damos cuenta que el someterse a la autoridad hoy día, desde la familia, desde los padres, desde los hijos, hoy día eso no se da. Y el honrar, como dice el mandamiento, que es un mandamiento con promesa, honrar significa someterse a la autoridad, pero a la autoridad también del hogar. Y nosotros tenemos que, dentro de la conversación del mandamiento, tenemos que relacionarlo, enfocarlo en 3 focos que son importantes. El primer foco es quien da el mandamiento, que es Dios. Sin duda Él nos entrega el mandamiento y dice que sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son penosos. Nosotros no debemos sufrir por lo que está escrito aquí. Entonces ese es un principio que cada persona que cree en Dios y lee la Biblia se da cuenta que estos son mandamientos de felicidad y de amor que nos va a ir bien en la vida. Entonces cuando uno habla de someterse a autoridades superiores, les cuesta o nos cuesta muchas veces desde todos los ámbitos que nosotros lo podamos mirar. El que da la ley en este caso, como decíamos, es Dios. Quien recibe, obviamente en este caso son nuestros hijos, para los que somos padres son nuestros hijos, pero también hay que tener esa mirada que también nosotros somos hijos. Claro. Entonces no tan solo nos tenemos que tener esta mirada del padre hacia el hijo, pero también nosotros tenemos que tener esa mirada también de hijo. ¿Y por qué es importante esto? Porque los niños hoy en día, y siempre ha sido así, ellos son una hoja en blanco. Y es importante esto porque nosotros vivimos sobre ellos. Si hay un hijo que en la juventud y después en su adolescencia y después cuando crezca, es contumaz y es desobediente, la culpa no es del niño. La culpa es porque este mandamiento que era con promesa, de que esa parte a lo mejor que nosotros a lo mejor no comprendemos, porque nosotros vemos como mandamiento directo. Hablábamos, Dios recepciona, en este caso el mandamiento es para el hijo, pero también hay una tercera persona que es el padre, que tiene que ser el garante de que este principio se cumpla, porque el niño no va a aprender absolutamente nada si el papá en la casa no educa, si nosotros como papá no entregamos, si nosotros como papá no vivimos una vida cercana a la que Dios quiere, si nosotros como padres hoy día no tenemos la capacidad, por ejemplo, de llegar a la altura que llegó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es como un lazo. El quinto mandamiento es importante porque también los otros 4 son de adoración y tiene que ver netamente con el que nosotros obedezcamos a Dios, la conexión con Dios. Y hoy día también los hijos y nosotros como hijos tenemos que tener este principio, y por eso Dios también le entrega una bendición a esto, porque el ser obediente hoy día, en estos días que hoy día vemos nosotros, mirar hacia afuera en nuestra sociedad y también mirarnos a nosotros como familia, nos daremos cuenta. Porque el capítulo 6 de lo que leía nuestro hermano decía: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y por qué obedecer es justo?
¿Por qué es justo obedecer a nuestros padres? Porque nuestros padres nunca van a querer el mal para nosotros. Y principalmente, si aquí donde yo enlazo este otro principio que es importante, que es el Dios, el dador de la ley, el receptor es el Hijo, y el Padre es esta persona que tiene que acompañar. Por eso es importante, porque si el Padre o nosotros como padres andamos en el sistema de Dios y transitamos por este sistema, los niños no vamos a tener absolutamente ningún problema con ellos. Porque ellos van a entender la autoridad, y hoy día el problema de nuestro país pasa porque no estamos sometidos a la autoridad y nos cuesta controlar la autoridad. Nos cuesta en el trabajo. Si un jefe nos da una orden, por ejemplo, nosotros lo primero que tendemos a hacer es no obedecer, es a cuestionar la orden. Entonces, esto es importante que lo miremos desde todos los puntos de vista. Ahí podemos también ir interactuando. Sí, hay un principio para argumentar lo que nuestro ministro estaba diciendo respecto a que, en primer lugar, nosotros tenemos que, los que somos adultos, honrar a las autoridades, ¿cierto? Y los que son niños, obviamente, honrar a las autoridades que son sus padres, en primer lugar. Y hay un principio bíblico que dice, está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, honrar a todos. O sea, Dios nos exige y nos da, ¿cierto?, esa responsabilidad, o nos obliga que nosotros debamos de honrar y respetar a todos, incluso a los niños. No sé si recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba, ¿cierto?, estaban los fariseos, estaban los escribas, y algunos les preguntaban qué es lo que había que cumplir, o qué para poder ser parte en el reino de Dios y estar en su derecha o en su izquierda, porque era la sensación que ellos tenían, los apóstoles, de poder seguir con nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Y nuestro Señor Jesucristo dice que toma a un niño, le dice que no fuere como este niño. Entonces, nuestro mismo Señor Jesucristo, Él con todo respeto tomó a este niño, porque no lo menoscabó por ser un niño, sino que no fuere como este niño. Entonces, también tenemos que respetar a nuestras autoridades, a nuestros padres, pero también a los niños, porque ellos, y hoy se trabaja mucho en lo social respecto al cuidado de ellos, pero dice, honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al Rey, a las autoridades que están por allá. Es importante visualizar el tema que Dios nos enseña a través de su palabra. Nosotros hemos visto, ¿cierto?, en televisión algunas figuras de farándula, se puede decir, en donde hay un conflicto súper potente con lo que tiene que ver con el tema de autoridad, con el tema de honrar, con el tema de disciplina, con el tema que principalmente nos aleja de Dios. Dios a nosotros nos entrega, ¿cierto?, estos principios, y nosotros como humanos, nosotros como personas nos alejamos justamente porque creemos que como lo estamos haciendo bien. Pero ustedes, televidentes, se dan cuenta en las noticias que aparecen, ¿cierto?, una persona, como bien decía, una figura televisiva, pública, duele cuando ella, a mí me conmueve sus palabras, porque ella tuvo un problema con su hijo. Su hijo atentó contra el papá. Y ella dice, a mí me gustaría, esa es la reflexión que ella hace en este momento, me gustaría no tener todo lo que yo tengo, dice ella, pero tener una familia normal. Y qué fuerte eso, porque nosotros sabemos que todo lo que está alejado de la mano de Dios va a traer a confusión. Y va a traer lo que está pasando ahora. Porque muchas veces nosotros nos alejamos, y por eso que para nosotros es importante, ¿cierto?, llegar a los principios básicos de lo que Dios nos enseña a nosotros como iglesia, ¿cierto? Y nosotros acá entendemos, ¿cierto?, que el honrar, como bien decía nuestro hermano, nuestro ministro, no enfocarnos solamente en una dirección, sino que enfocarnos en todas las direcciones que estamos conversando en este momento. En nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en nuestra vida, en la conexión que tenemos con Dios, el honrar. Y aquí entra, bueno, es doloroso lo que está pasando, esa familia, pero nosotros, la sociedad y el mundo, verdaderamente cada día nos deben ir sorprendiendo. ¿Y por qué? A lo mejor nuestra hermana le sorprende la reflexión de la madre, que es importante hacer ese análisis, pero la sociedad hoy día no tenemos que sorprenderlo por estas cosas, porque el alejamiento de Dios
miremos un De poco... nosotros, sí, de Dios. claro, correcto, de nosotros de Dios. El acercamiento, claro, justamente de la sociedad de Dios ha logrado esto. Esto es lo que estamos viendo hoy día. Dios tiene esa mirada para el mundo como la tuvo en su momento cuando ella destruía Sodoma y Gomorra, para no desviarnos tanto del tema. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí Abraham le preguntaba, le decía, si hay 50 justos, destruye la ciudad por 50 justos, no la destruye, por 20, y empieza a bajar hasta que queda uno. Entonces, la sociedad hoy día no quiere a Dios. Entonces, mientras no quiera a Dios, estos principios, para entrar ya de nuevo en lo que estábamos conversando, estos principios son elementales en la situación de la autoridad que los padres deben tener, pero no es autoridad tirana, ¿no? Si no tenemos que llegar a esa autoridad tirana, obedéceme, o si no yo te castigo, te maltrato. Tenemos que llegar a que los niños, sabemos todos los que somos padres que los niños pasan por diferentes etapas y hay que aplicar el castigo de diferente manera para poder educar. Porque hoy día los jóvenes, la ley está patas para arriba, pues. Si uno corrige a su hijo, lo más probable es que el hijo, si lo denuncia, se vaya a la cárcel. Entonces, ¿en base a qué estamos? ¿Y por qué? Porque volvemos al mismo punto. Los padres no hemos escrito bien sobre nuestros hijos lo que corresponde, y lo que corresponde es, lo primero que uno tiene que enseñarle, obviamente el temor a Dios, pero lo relevante es la autoridad, que ellos entiendan que en el mundo, así como nosotros tenemos que someterlos a autoridades como está el alcalde, los gobernadores, el presidente, a las leyes que nos dan, también tenemos autoridades que son de Dios, son de nuestra familia, entonces tenemos que educarlos a través de ese punto de vista, y eso es importante. Es muy importante la conversación porque, como decía la hermana Fabiola, daba a conocer sobre una figura que es muy conocida a nivel televisiva, ¿cierto? Pero que como es pública, ¿cierto? Todo el mundo está ahí observando qué es lo que pasa, pero esto se da en la sociedad en general. ¿Cierto? En muchos hogares que están viviendo lo mismo, pero no sale en la televisión, claro, justamente. Pero el por qué, el por qué, ¿cierto? El por qué se está dando aquí. Eso. Y es lo que decía nuestro ministro y lo que dice la palabra de Dios, de que el hombre ha desechado los principios fundamentales, que son los que estamos ahora tratando de compartir con ustedes, que son básicos, y que hoy lamentablemente no se les da la importancia en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Es más, se dan por principios que ya no tienen validez, y qué errado y qué equivocado estamos, porque son fundamentales para poder tener una sociedad esperada, una sociedad tranquila, una sociedad armoniosa, una sociedad de paz. Pero ¿a qué se debe esto? Se debe a que el hombre ha desechado los principios de Dios y ha creado su propia forma de llevar la vida. Ha creado su propia forma de educar y de formar y dar alegría, porque yo creo que no me cabe ninguna duda de que un padre lo más que desea es que su hijo sea feliz. Y yo creo que todos, nuestra hermana Fabiola, nuestro hermano, nuestro ministro, que son padres, yo sé que todos desean lo mejor para sus hijos, pero todas las cosas tienen que ir sujetas a los principios de Dios. Y yo les quiero citar un principio que nuestro Señor Jesucristo le entregó a su pueblo Israel y que también se lo entregó a Moisés, y también es para nosotros. Y que es importante que nosotros lo comparemos, porque ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿De qué manera lo estamos educando? ¿Y de qué manera lo estamos formando nosotros? ¿Y cuándo lo estamos tomando para poder entregar el Evangelio? Porque yo recuerdo de que yo tenía 20 años, recién a mí me dijeron que había que ir a la iglesia, pero ya tenía una formación. Y yo, gracias a Dios, porque pude captar, ¿cierto? Pero pude haber tomado una senda diferente. Pero qué importante para un padre cuando tiene sus niños, y importante formarlo a la manera que Dios propone en su palabra, porque la consecuencia de aquello es el día de mañana el éxito, la tranquilidad en la familia, la paz en el hogar, lo que Dios quiere para nosotros. En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5 en adelante dice, primero le dice al hombre, a nosotros, primero se le dijo a Moisés, a los líderes, le dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Es el principio que nosotros estamos transmitiéndole a través de estos 10 mandamientos. Cuando este hombre, ¿cierto?, se acerca a Dios, le dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ok, ¿lo amamos?
Sí, lo amamos, porque le conocemos, como decía en el principio anterior, porque andamos en Él y porque amamos a los demás. Pero miren lo que dice en lo siguiente, y esto es importante que lo comparemos con cómo va cómo estamos haciendo el trabajo nosotros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. La hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Has de atarlas por señal en tu mano y las darás por frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Entonces, es muy importante lo que dice Dios en esta palabra, porque es un principio que si nosotros lo ponemos en lo que yo estoy haciendo, la formación con mis hijos, si yo, por ejemplo, al acostarme le estoy hablando de un principio bíblico, si al levantarme le estoy hablando de que gracias a Dios tenemos la vida, o porque nosotros estamos teniendo un bocado, un alimento, ¿cierto? Estamos agradeciendo a Dios. Y cuando a nosotros desde pequeños le estamos inculcando aquellas cosas que son los principios de Dios, sin duda, y no se nos debe pasar por la cabeza de que estos hijos el día de mañana se nos pueden rebelar. Porque hoy día vemos jóvenes y nuestros hijos, entre comillas, son nuestros hijos, nos obedecen, pero también son rebeldes. Y son rebeldes porque a lo mejor no hemos tomado y no hemos hecho el ejercicio que se le enseñó a nuestro Dios en su palabra. Se lo enseñó a Moisés, se lo enseñó a los líderes, se lo enseñó a nosotros que somos cristianos y que tenemos que transmitirlo día a día, constante, y de ejercitarlos. Justamente, y de ese principio yo me quiero tomar de lo que hablaba del principio de Deuteronomio, para entender que Dios en su ley nunca quiere mal para la sociedad, pero también en Israel se generaban estas situaciones. Cuando el hijo era contumaz, tenía que llevarse el sacerdote. El sacerdote llegaba con él, conversaba, lo orientaba, y si el niño o el joven no quería entender en este caso, la ley de Israel era la pena de muerte. Y doloroso era, pero había pasado por el proceso de la casa, había pasado por el proceso del sacerdote. Hoy día, en el fondo, no estamos muriendo físicamente, estamos muriendo espiritualmente. Nosotros como papás, si no sabemos hacer un buen trabajo con nuestros hijos, estamos nosotros mismos nos le estamos entregando este mandamiento con promesa a nuestros hijos, porque nosotros somos los adultos y nosotros somos los que razonamos. Si tenemos un niño o un joven en la casa que en el fondo sabemos nosotros que está mal, no le podemos, ¿a quién vamos a culpar? ¿Lo vamos a culpar a él porque es desobediente, o me tengo que culpar yo porque hice mal el trabajo? Entonces eso es importante, y ese reflejo lo dice nuestro propio Señor Jesucristo. Quiero leer, para no leer tanto en el fondo, para poder ir conversando. Había un principio en Israel que se llamaba el Corbán. El Corbán, ¿qué es lo que se entiende? Cada uno de nosotros hemos hablado ya de la ley de los diezmos, cada uno daba la ley de un ejemplo de los diezmos, pagaba el diezmo, pero la persona que quería ayudar, por ejemplo, un aporte voluntario al sacerdocio, llegaba, eso se le llama Corbán, ingresaba. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, dentro de una conversación que tenía con ellos, les decía que ellos, un ejemplo, le estaba invitando a los hijos a que tenían que ayudar a los padres. Y antes de leer esto, me acordé de algo que hoy día nosotros vivimos como sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos, tenemos a nuestros padres, ¿no es cierto? Nos criamos con ellos, los vemos, después crecemos, nos casamos principalmente, y después, ¿qué es lo que pasa? El padre pasa a ser un estorbo. No, es mejor mandarle un asilo, o en el fondo succionarle todo el sueldo que tiene, porque esa situación se vive. Nosotros no podemos ponerle una venda en los ojos. Nosotros nos damos cuenta hoy día que el aprovechamiento, principalmente con los adultos mayores hoy día, pasa, o se los mandan a un hogar de ancianos porque no tengo tiempo, mi trabajo y la crianza de los niños. Y entonces, ¿esto pasa por qué? Todas esas cosas tenemos que preguntar. Entonces, este diálogo se está generando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Marcos capítulo 7, que voy a leer ahora, en el versículo 9, dice su palabra, les decía también nuestro Señor Jesucristo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y esa era la tradición, ¿no es cierto? Porque ellos, un ejemplo, aquí es donde llega la responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? Que los hijos tenían que ayudar. Si los padres estaban pasando necesidad económica, Dios nos dice a todos nosotros, y en el tiempo de Israel, por supuesto, que nosotros tenemos que ayudar a nuestros padres.
Entonces, aquí le decía, bien invalidáis el mandamiento de nuestro Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre morirá de muerte. Entonces, esto nosotros tenemos que verlo desde todos los aspectos de la vida. Hoy día, nuestros padres generalmente, y los que tienen, por gracia de Dios, sus padres vivos, se darán cuenta que hoy día son muy pocos los que honran a su padre. Ya después los adultos mayores pasan a ser un estorbo y los tienen metidos en una casa, que tú haces esto, y lo primero que hacen es llegar más allá de este sentimiento de hijo y de tenerle agradecimiento por todo lo que han hecho, le succionan el sueldo y una infinidad de cosas que nosotros vimos en nuestra sociedad. Es solamente mirar para afuera. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos dijo claro, que nosotros como hijos también debemos ayudar a nuestros padres. Y hoy día a lo mejor en las casas, en los hogares, está faltando el sustento y los hijos no quieren trabajar. Y eso es un tema que nosotros también tenemos que visualizar. O sea, si yo estoy viendo que mi casa hoy día, de acuerdo al principio de la Escritura, está colapsada porque estamos metidos en una pandemia, en una situación dolorosa, y el recurso está faltando, mi responsabilidad mayor como hijo ya es poder decir, chuta, tengo que ayudar en la casa. Y esto es lo que hoy día la palabra de Dios nos dice. Y esto pasa, queridos televidentes, cuando uno puede escribir sobre la hojita en blanco. Esa hoja en blanco que uno escribe cuando es niño y les enseña verdaderamente lo que significa la Escritura. Por eso este mandamiento es un lazo con los otros cuatro, y por eso el orden, por eso nuestro Dios tiene sabiduría, y por eso lo colocó en el quinto lugar. Porque si no, lo hubiese colocado más abajo, pero lo colocó en el quinto lugar, porque sabía precisamente que nosotros como sociedad, en el mundo cada vez, nos iba a costar una barbaridad someternos a unas autoridades superiores que hoy día el mundo entero no lo está haciendo. Bueno, interesante el análisis de nuestro Mucho ministro. como para seguir Mucho. desarrollando. Y como él lo decía, lo colocó en un lugar, en el quinto, o sea, un equilibrio entre la comunicación de los primeros cuatro con Dios. Correcto. Y luego los otros que tienen que ver, tener relación con nuestro prójimo. Y que viene Así que siendo- buen detalle. Y que viene siendo el primero de los... El siguiente, primero de los siguientes mandamientos de relación tiene que de ver nosotros Con el del- prójimo. con el prójimo, entonces eso es importante. Es importante y Y otro detalle que también quiero que no se nos vaya y que los televidentes puedan entenderlo también, que si yo no soy ejemplo como padre, ¿cierto? Porque Correcto. va en eso también. O sea, ¿cómo mi hijo va a creer si yo no soy consecuente con lo que yo he tomado como mancera, de que esta es la fe que todos tienen que seguir en la casa cuando yo corrompo los principios de Dios? Entonces ahí también es importante que nosotros como cristianos no seamos mediocres, como cristianos no seamos tibios. Hay una palabra ahí muy fuerte que habla, ¿cierto? El apóstol, ¿cierto? Que mejor fuéramos calientes o fríos, pero tibios seremos vomitados de la boca. Entonces también la responsabilidad de los papás es fundamental, porque tampoco dice que los padres nos deben incitar a los hijos, ¿cierto? Sino que con ejemplo ellos se van a ganar la honra y el respeto. bueno, importante, esperamos de todo corazón que se entienda, ¿cierto?, lo que se quiere entregar en relación a los principios que Dios nos enseña. ¿Ya? Muchas veces uno como padre comete muchos errores, pero lo importante, como dice nuestro hermano Mirlenco, es tomar la mancera, reconocer que hemos fallado y empezar de nuevo. Dios siempre va a estar dispuesto, ¿cierto?, a poder ayudarnos, a poder perdonarnos y continuar en esto. No quedarnos... El fracaso más grande, hermana Fabiola, de nosotros como padres es quererle dar lo que nosotros no tuvimos. Y que a nosotros hoy día nos ha costado esto, el sacrificio, el levantarnos todos los días temprano y en el fondo, y la bendición de Dios, porque la bendición de Dios tiene que ser entregada también, no, un ejemplo, no de una sola, para que la situación se le tome el gusto y se tome la responsabilidad, porque cuando hay, un ejemplo, opera Dios en un hogar, Dios bendice el hogar, Dios sustenta el hogar, y aunque vivamos momentos duros en la sociedad, en el país, en el mundo, como ya va a vivir el mundo, vamos a entrar en un colapso, que cada vez más estas cosas no nos van a sorprender y va a ir agudizando ese sistema, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que todo cuesta en la vida. Uno piensa que porque a lo mejor no tuvo un auto y yo le voy a regalar un auto porque yo no tuve un auto a esa edad. Ese es el peor error que podemos hacer hoy día nosotros. Y esa fue el una, peor error. esa fue una
opiniones que dio la persona que tocaste, Fabiana. Una persona pública que está pasando un momento complejo. Entonces ella, creo que dentro de toda su reflexión, que ella quiso darle todo lo que nunca tuvieron ellos o no alcanzaron, porque yo creo que es lo que yo decía, el amor de padre y madre, es que su hijo logre lo que uno no logró. Correcto. ¿Cierto? Entonces, pero ahí hay que hacerlo con una serie de principios para no caer en esto que hoy día los hijos son desobedientes, deshonran a los padres. Y lo otro, si uno le está dando el sustento diario y ellos ya están en la casa y van a, no, total, mi papá no creo que tenga la decisión, un ejemplo, de decirme váyase. Pero nosotros tenemos que tener, a mí me recuerdo en mi infancia, llegó un momento que mi papá me dijo, mire, usted ya es un hombre, tiene que trabajar con 21 años. Usted es un hombre, tiene que trabajar ahora y tiene que ayudar en la casa. No me gustó, porque yo, ¿quién iba a salir por mí? ¿Quién iba en el fondo a pasarlo bien? ¿O quién se iba a levantar a las 12 o 1 del día? Nadie. Entonces, a regañadientes salí porque me dijo, yo soy la autoridad en la casa y si le gusta bueno, si no, no come. Y ese es un principio de la Biblia también, pues. El que no trabaja, no come. Entonces yo dije, perfecto, entendí el mensaje, no me gustó, pero después de viejo entiendo verdaderamente lo que estaba formando él. Y esas cosas hoy día, nosotros como papá muchas veces tenemos temor en decir, hijo, por favor, si usted no cumple la regla de la casa, por favor, procede y váyase. No, sería un mal padre. Pero es que lo que pasa es que no estamos evitando un hecho. Ellos tienen que salir al mundo, enfrentar la sociedad como está, porque tienen que sacar carácter, porque si yo tengo un varón en la casa, lo tengo que formar, ¿para qué? Para que él se case, tenga su esposa y no sea una persona violenta, que no la golpee, que en el fondo la trate con amor, como más abajo vamos a ver, que él sea capaz de echarse la mochila al hombro, que es su familia. Entonces si nosotros lo acurrucamos y nosotros como papá lo seguimos tratando como niño, al final le estamos haciendo un mal terrible, porque después cuando nosotros, porque no tenemos que comprar la vida, tengamos que partir de este mundo y ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Esa es la situación. Mucho que conversar, ¿cierto? En relación a este, estamos uno solo, el honrar a nuestros padres. Qué importante poder analizar y poder tenerla usted acá, porque cada uno ha entregado una visión diferente, ¿cierto? En relación a este mandamiento que es importantísimo. Quiero cerrar ¿Sí? que es algo que no nos olvidemos, de que no podemos echarle, ¿cierto? Exigirle a los hijos que nos honren, ¿cierto? Si nosotros no honramos a nuestro padre, Dios, somos hijos, y ese es un punto también importante. Que es importante. O sea, Sí. hay que trabajar a través del ejemplo. Es de ejemplo, Sí. correcto. Entonces nosotros le obedecemos a Dios porque creemos que estos mandamientos son importantes para nuestra vida y con nuestros semejantes, con nuestros hijos, con nuestros tíos, con nuestros primos, con todo nuestro entorno. Si nosotros obedecemos a los principios de Dios y le honramos a Él, como nos enseña en su palabra, nuestros hijos van a copiar y van a querer ser los héroes que somos, porque ellos cuando chicos nos ven como héroes y que no se decepcionen, porque ha ocurrido casos que se decepcionan. Bueno, vamos a cerrar la primera parte de este programa y nos vamos a invitar a que nos acompañen a una pausa musical y luego regresamos para continuar con el tema que estamos conversando. Lleno soy esta
regalos tuyos siempre das con plenitud. Santo, 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 Señor Jehová, cielo y tierra de su amor, llenos hoy están, Señor, a ti. Oh Señor, que al descansar pueda en ti seguro estar, y mañana mi deber pueda yo fielmente hacer en tu honor. Santo, 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 Señor Jehová, cielo y tierra de su amor, llenos hoy están, Señor, gloria a ti. Queridos televidentes, continuamos con el programa A la Luz de la Verdad. Como bien decíamos antes de irnos a la pausa musical, estamos conversando sobre los 10 mandamientos. Y quedamos, ¿cierto?, en el honra a tu padre y a tu madre, que uno de estuvo bien extenso, ¿cierto? Y esperamos que usted pueda, si tiene alguna duda, escribirlo, ¿cierto? Nosotros a través de este programa que nos da la oportunidad de poder expresar lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Si tiene alguna opinión, nosotros no vamos a tener problema en poder dialogar o en poder conversar con cada una que tenga alguna duda o alguna opinión. Vamos a continuar con otro principio de los 10 mandamientos que es muy importante y que nosotros lo estamos viendo a diario, que es no matarás. No matarás. Es el sexto mandamiento, ¿cierto?, de los 10, de la ley de Dios, de la ley, el apóstol Santiago le llama la ley real. El apóstol Juan le llamará la ley del amor, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué nombre le debemos poner? La ley, obviamente, como dice su palabra, tenemos que entenderla como la verdadera ley de Dios. No matarás es algo que hoy día la sociedad, yo creo que todo en su conciencia entiende de que matar es malo. Todo el mundo entiende, pero lamentablemente cuando vemos hoy día la sociedad, vemos muchas personas que tienen esa atribución para cometer homicidio de manera fácil. No hay conciencia en las personas y que hoy yo creo que si hacemos comparaciones de años atrás hasta el día de hoy, se ha ido incrementando lo que es el homicidio, lo que es los robos, lo que es una serie de delitos, pero principalmente lo que es el no matar. Lo que Dios nos dice que nosotros no debemos matar. ¿Por qué? Porque Él es el dador de ¿qué? De la vida. Entonces es contrario a lo que es matar o quitar la vida. Más dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios, su Padre, ¿cierto?, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino más para que el mundo sea salvo por Él, o sea, para poder generar vida. Entonces es todo contrario a lo que enseña la palabra de Dios, a cómo hoy día el mundo legitima ciertas conductas aberrantes y que, bueno, y que son aceptadas como justicia, cuando muchas veces el hombre por usar conductas emocionantes de enojo, de rabia, actúan en contra del prójimo y matan. Entonces es una prohibición. Bueno, ahí en lo que decía nuestro hermano,
Nosotros tenemos que, bueno, el mundo en sí, nosotros, gracias a Dios, las personas que guardamos su palabra o nos esforzamos por guardar su palabra, entendemos que Dios es el género de vida, el generador de la vida. Entonces, como Él es el que genera la vida, nosotros no somos quienes para quitar la vida. Entonces, eso es un punto importante a la hora de poder analizar. Nosotros vemos también en la sociedad, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el general MacArthur de Estados Unidos, él decía que el crisol de la guerra, todo lo que se había vivido, al final no deja nada bueno, no deja absolutamente nada bueno, y eso ustedes lo pueden buscar en información que está ahí después entendemos después del lanzamiento de Estados Unidos, que lanzó la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, más aún cuando Alemania cayó en toda esta batalla de la guerra. Ellos razonaron y entendieron que la guerra y la muerte no lleva absolutamente a nada. Lo único que deja es pesar, dolor, sufrimiento, y los pagos, los costos que principalmente se los tiene que guiar más aún el país que pierde la guerra. Entonces desde el hecho mayor de quitar una vida, entendemos que pasa por esto, y ahí entendemos también que Dios por eso es el garante de la vida, y Él nos pide a nosotros mismos que nosotros tengamos la valentía de que Él nos dijo que nos iba a dar vida, y nos iba a dar vida en abundancia, en su palabra. Entonces, hoy día muchas veces vivimos más preocupados de lo que vive la otra persona, el vecino, lo que ha logrado los demás, en vez de nosotros trabajar como familia, nosotros trabajar estos principios, nosotros ser buenos, porque nuestro Señor Jesucristo estrelló este pensar, este mandamiento, después lo estrelló. No sé, hermano, si quiere agregar. Sí, por ejemplo, lo que planteaba usted, y también en lo que es los presos políticos. A nivel mundial, hay países que, porque tú eres de una tendencia, porque eres diferente, tienen el poder para arbitrario, son autoridades obviamente, pero arbitrariamente porque su opinión es diferente a lo que yo creo, tengo la atribución para hacer fusilamientos que todavía existen en países como Venezuela, países que existen presos políticos, que no sé si en este país todavía eso obviamente se erradicó después de una serie de situaciones que han pasado y que se lucha por los derechos que sean más justos. Por eso surgieron la justicia que hoy día conocemos, que tampoco es tan justa, pero que permite un poquito más de equidad. Eso respecto al matar, al quitar la vida de manera abusiva, sin razonamiento, porque usted antes tocaba un punto respecto de que los jóvenes que eran rebeldes, dentro de la ley, existía un principio de que ellos podían ser... No, eran ellos después de un proceso, era un proceso esto, no es que es que por eso decidió el dador de la vida, es imposible que nosotros pensemos que Él vaya a ensañarse con su ley, aunque no nos parezca y no le cueste entender a la audiencia, pero Él no se iba a ensañar, por ejemplo, con las personas, sino había un proceso. O sea, los padres hacían lo posible por esta situación, no era controlable, al templo. El sacerdote, con los principios de Dios, le decía lo que venía, pues le advertía precisamente: cambia tu conducta, hace esto, o si no, esto te espera. Estaba reglamentado. Estaba dentro de la ley, como toda la ley de Dios, estaba reglamentado este hecho. Y si el joven no quería entender, ya era la situación ya tomada por el sacerdote, y decía: ya, esta situación ya no tiene solución. Pero hoy día no llegamos a eso, hoy día vemos lo que vivió también, como decía nuestro hermano, me hizo recordar lo que vivió Auschwitz con los 6 millones de judíos que murieron a través de una muerte indigna y dolorosa, y eso es lo que trae la guerra. Ustedes pueden ver, el que no ha visto, hay buenos reportajes en internet cuando aparece esta situación de la muerte principalmente, y cómo ellos operaban en las cámaras de gases, cómo usaban los crematorios, cómo los dejaban morir, cuánta alimentación recibían. Hay un detalle, o sea, hay un ejemplo. Ayer mismo estaba viendo un poco, porque me encontré con este reportaje, no dejan filmar, pero son 2 toneladas de cabello de seres humanos que murieron ahí por un pensamiento político, por lo que sea. Nosotros no somos de una línea, netamente la línea de Dios la que nos rige a nosotros, pero a lo que ha llegado el hombre.
por una ideología. Por una ideología a lo que ha llegado el hombre. Entonces, aquí es donde después vamos a entrar en este estrellamiento que nuestro Señor Jesucristo hace. Uno de los casos que fue como bien marcado en estos últimos días atrás en nuestro país, en el sur de Chile, en Valparaíso fue sobre Ámbar, ¿cierto? Un tipo de que lícitamente, sin ningún tapujo, llegó y asesinó a una niña, y ahí me trae a la memoria lo que nos enseña la palabra de Dios. Como decía nuestro ministro, de que las leyes de Dios estaban tan establecidas tan de buena manera que incluso cuando habían homicidios que eran premeditados, como el caso que estoy apuntando, la sanción de ellos era la muerte. ¿Por qué? Porque eso permitía hacer justicia, una justicia social. Porque hoy día podemos ver que la gente está toda así disconforme con aquello. Si vemos este mismo personaje que asesinó a esta niña, anteriormente ya había cometido el mismo delito, y con alevosía y con toda la premeditación para poder asesinar, y fue condenado finalmente a 11 años de prisión preventiva. ¿Qué nos dice eso? De que las leyes no están sujetas a los principios de Dios. O sea, claro, estamos hablando de no matar, pero sin embargo Dios tiene ciertas atribuciones respecto de Él, como puede dar la vida, como también quitarla. Que él es el que tiene el derecho. Y Él dejó prescrito, ciertos sí, principios sí. excepcionales respecto a aquello. O sea, así como lo están planteando, voy a hacer una pregunta y voy a hacer pregunta como madre. Si nosotros analizamos, ¿cierto?, los principios que están establecidos de manera clara por parte de Dios, y que el hombre se ha alejado, ¿cierto?, para hacerlo de acuerdo al convenio de cada uno, podríamos decir que la pena de muerte podría, en este caso puntual, en el caso que usted está planteando sobre la muerte y el asesinato de Ámbar, ¿podría de cierta manera justificar la pena de muerte para esta persona? ¿Qué opinión podríamos nosotros dar en relación a ese tema? Mire, Bueno, si yo lo tomé, lo respondo. No, es que lo que pasa es que aquí la situación, yo quiero ir un poco más atrás, no por responder o no la pregunta, porque la pregunta está en la Biblia y Dios tiene sus leyes en base a los crímenes, y uno puede leer en Deuteronomio, el libro de Números, que aparece la respuesta de Dios. Yo quiero empezar a responder la pregunta suya, hermana, con el capítulo 5 de Mateo. Perdón, capítulo 5 de Mateo justamente, versículo 21. Y oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio. El cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijera a su hermano fatuo será culpado del infierno del fuego. Aquí Dios, yo quiero que entendamos este principio: ¿dónde se genera el mal? Sí, es que no hablemos de la consecuencia, si la consecuencia todos lo sabemos, el hecho de un asesinato es malo, pero en el gran sermón del monte que hizo nuestro Señor Jesucristo, no dio un ejemplo que más abajo, para no introducir un tema que viene más abajo. Dios a nosotros nos dice que este principio, si yo siento odio, si yo siento rencor por el hermano, ¿qué es lo que pasó con Caín y Abel? Si el hecho se generó ahí, donde llegó, Abel presentó una ofrenda delante de Dios que correspondía a la que más adelante hemos hecho ese estudio, que más adelante obviamente que Dios pedía que se trajera del primogénito de los animales y de la cosecha, y Abel hizo lo que Dios quería, pero Caín dijo: yo voy a presentar lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que pasó con él? Y después, ¿en qué consecuencia llegó? Llegamos a las consecuencias del asesinato, y después cuando nuestro Señor Jesucristo, o sea, Dios en el fondo, el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo después más adelante le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces ya en él había entrado el mal, pero el mal se generó antes, en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña después en el gran sermón del monte, que nos dice a cada uno de nosotros: si yo dejo entrar el odio, si yo dejo generar el rencor
con un hermano, con un vecino, me destruye y me corrompe. Y esa situación a la larga me genera celo, envidia, y se genera una batahola de cosas donde la carne empieza a operar y no el espíritu. Entonces, ese hecho que a nosotros hoy día nos lleva a estos dolores de la guerra, al dolor del asesinato, al dolor de lo que nuestra hermana planteaba acerca de este personaje, es porque nosotros volvemos al hecho. El quinto mandamiento no puede inventar aquí. La obediencia y los principios que nosotros entregamos, que debemos entregar a nuestros hijos y nosotros mismos, formar ese carácter, es lo que nosotros hoy día nos acerca a Dios. Porque aquí está. Si nosotros dejamos alimentar nuestra conciencia y nos dejamos corromper, estamos perdidos. Vamos a llegar a ese hecho. Indudablemente a lo mejor no vamos a matar a nadie con un cuchillo de día, pero lo vamos a matar con una palabra. Lo vamos a destruir su espíritu. Y principalmente las personas que nosotros hoy día guardamos la ley, entendemos que podemos destruir con una palabra, podemos matar con una palabra el espíritu de una persona. Entonces, Dios por eso, y el ejemplo claro nosotros lo tenemos en Caín. Y más aún, Caín después fue desterrado del lado de su padre, fue desterrado del lado de la familia, y entendemos que él después perdió la fuente de información. Toda la generación hoy día, entendemos después que el análisis que se hace a través de los pueblos de Israel, vemos cuánto sufrió Israel por eso mismo. Y el rencor que se genera, entonces esto genera esto. Hoy día la sociedad, nosotros no estamos construyendo una sociedad para Dios, estamos construyendo una sociedad intelectual para mí. Lo que a mí me sirve, y si a mí lo tuyo me sirve, o lo de mi hermano me sirve, y yo lo tomo, es para mí. Sin pedir permiso, sin decir a lo mejor esto es lo que necesito yo, o podemos compartirlo. Estamos construyendo una sociedad egoísta. Entonces cuando dejamos entrar este principio, el de la muerte hoy día, a través de nuestro actuar, de nuestra rebeldía, del odio, del rencor que genera el corazón, por eso Dios dice en su palabra, no lo sé, en Proverbio, en Salmo, cuando dice que engañoso es el corazón del hombre, pero más que todas las cosas. Es muy importante lo que dice nuestro ministro, porque el sentido espiritual que tiene esto, incluso estos principios que estamos hablando, nuestro Señor Jesucristo, Él lo refuerza, lo hace más exigente. Lo vamos a ir viendo después en los otros principios bíblicos. Pero no hay que olvidar que el pueblo de Israel, dentro de las leyes que tenía, cuando había premeditación para quitar la vida a otra persona, la condena que venía era la pena de muerte. Una pena que hoy, hace pocos años fue abolida acá en Chile. Y me parece que en el aspecto militar Chile todavía está vigente la pena de muerte para algunas situaciones militares. ¿Ya? Pero en el caso acá en Chile, hace poco en el gobierno de Lagos, modifican esta ley, cambian esta pena de muerte por la pena máxima que hoy existe, que es la presidio perpetuo, que es de 40 años, y con algunas salidas alternativas y beneficios. Y eso es el descontento que deja la gente. No hay una... Bueno, por eso generalmente nosotros no es que no nos guste hablar de estas cosas, no es que no nos guste expresar lo que dice la Biblia, pero también la sociedad, en el fondo, estos son ejemplos demasiado chocantes, lo que estamos conversando hoy día, principalmente acerca de la situación gubernamental y de lo que Dios dice. Yo me quedo con esto, con este principio que nosotros debemos trabajar a través de esto, porque el mal, cuando se genera un asesino en la sociedad, o se genera un psicópata en la sociedad, ¿lo vamos a tratar ahí o vamos a retroceder en los años y vamos a ver dónde se generó esa bifurcación? ¿Dónde se generó? ¿Fue abusado? ¿Fue maltratado por sus padres? ¿Vivió solo? ¿Vivió a través de un matrimonio destruido? Nosotros podemos ver absolutamente, y por eso es importante ir a la raíz del punto, porque ahora son las consecuencias. Esto lo que pasó es el hecho de una mala consecuencia y de una enfermedad y de todo la maldad que hay en el hombre, pero el hecho tenemos que atacarlo atrás. Y por eso nuestro Señor Jesucristo ataca atrás el problema, ataca atrás con este hecho, con decir que nosotros hoy día no tenemos que generar odio en nuestro corazón, rencor, celo, envidia, para que no lleguemos precisamente después a estos hechos, a lo hecho de que al final, como dice Romanos capítulo 1, Dios entregue nuestra mente a la perversión,
porque lo dice el capítulo 1 de Romanos, lo entrega a la perversión y al final, en el fondo, actuamos a través del mal, porque ahí ya somos presa fácil de Satanás y Satanás se entrega, obviamente, porque él también tiene su normativa de ejercicio, y ahí vemos lo que hoy día vemos al reflejo, pero tenemos que hoy día atacar, y quiero que nuestros amigos, hermanos televidentes, que nos quedemos con este principio, que debemos atacar el problema atrás, no las consecuencias hoy día si es o no válido la pena de muerte, porque esa situación está en la Biblia, pero hoy día tenemos que atacar atrás el problema, y atrás hoy día significa que nosotros como personas, hoy día principalmente garante de nuestra casa, garante de nuestros hijos, en el fondo Dios por eso le dice a Israel en un momento: os cambiaré, dice, ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. ¿Qué es lo que significaba eso? Que Israel estaba alejado absolutamente de todo lo que era de Dios. Y Él si nosotros nos sometemos a Él, Él nos puede dar este corazón de carne a lo mejor que nosotros necesitamos. Porque si Dios en este momento viniera y expusiera nuestro corazón, nos daríamos cuenta que tendríamos cosas más fuertes aún que este mismo crimen. Por eso lo dice acá. Y por eso dice que seremos culpados de muerte, por la misma situación. Y seremos culpados, y esto no lo podemos dejar de lado, porque dice: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Y dice: mas yo os digo, cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del juicio, del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. O sea, si nosotros tenemos los procesos bíblicos y entendemos que la muerte después de la segunda resurrección que venga, va a venir el juicio de Dios, y después las personas que no califiquen o no califiquemos vamos a ser arrojados al lago de fuego, y de esta muerte no está hablando. Entonces esto es grave, o sea, la muerte espiritual y física, porque nosotros hoy día tenemos dos opciones, ¿me entienden? O obedecemos los mandatos de Dios o nos corrompemos, y la consecuencia para nosotros va a ser el lago de fuego, porque así lo dice su palabra, y ahí duraremos lo que nos duramos cuando podemos morir en un incendio, quemado y calcinado, y esa es nuestra vida, y después no tendremos nunca más memoria, nunca más existiremos. Ese es el pago. Entonces, por eso este sermón del monte es tan maravilloso, porque va a nuestra conciencia, a nuestro corazón, que nosotros no debemos dejar entrar en el mal. Entonces, eso es importante. Bueno, igual es profundo, ¿cierto? Porque no solamente lo tenemos que ver como la parte física, sino que también como cristianos tenemos que ver la parte espiritual. El cuidado que tenemos que tener al decir algo, ¿cierto? El qué estamos sintiendo. Hay un pasaje bíblico que dice que si nosotros tenemos algo con nuestro hermano... Sí, deja tu presente en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que dice. O sea, me está diciendo que si yo soy cristiano, voy a la iglesia y dice, porque dice el principio de Santiago, dice: si estás enfermo, ora a Dios; si estás alegre, canta salmo. Entonces, si yo voy a la iglesia, voy y me siento alegre, canto salmo, pero dice Dios: yo no quiero tus presentes. Vano Isaías dice esto: no quiero tus presentes. Lo que yo necesito, dice, deja tu presente, deja de cantar, deja de alabarme, dice Dios, anda y reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que quiero. Y que los dos se reconcilien independiente, porque nuestro Señor Jesucristo lo azotaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, cayó 12 veces y él en ningún momento se quejó. Y él no dijo: lo echan la culpa a los romanos, lo echan la culpa a los judíos, lo echan la culpa al pueblo de Israel. Él dijo: tú y tú van a ser las personas que van a pagar. Si el mismo preso, cuando estaba al lado, le dijo a nuestro Señor Jesucristo que creía en él, y le dijo: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea, se levantará. Cuando se levante, él va a ser el primero de los gentiles. Ese preso que se arrepintió al lado de la cruz, al lado de él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aspirar hoy día. Tenemos que ser limpios desde adentro. Y no contaminarnos justamente para no provocar y llegar a esto. A estas cosas. Y lo último para terminar este punto, que es importante: la mayor consecuencia de la contaminación que nosotros hoy día tenemos es la suspicacia. Y con esa situación se envenena la iglesia. Y nosotros tenemos que envenenarnos. Y ese es el problema hoy día de la muerte. ¿Por qué? El hermano me miró mal. Chuta, me puso una cara. No, es que creo yo que lo que dijo él era para mí. De repente la palabra de Dios se leyó: no, él se está enseñando conmigo porque él sabe el problema. Entonces, el envenenarnos, cuando nosotros nos envenenamos a través de la suspicacia, a nosotros nos destruye el espíritu. Y eso es lo que hoy día nosotros no tenemos. Nosotros como institución, y ustedes como en casa también, lo más malo es envenenarse, creer que el hermano o creer que la persona le está haciendo un mal. Porque muchas veces tenemos
pecados de ¿cuánto se llama? Este pecado como de ¿cuánto se llama? Que no nos damos cuenta, a lo mejor pecado, y es verdad, involuntario, es un pecado involuntario, no nos damos cuenta y pecamos, tenemos que tener la capacidad de pedir perdón para eso, pero no quiere decir que en mi conciencia, si yo, porque esta situación es como el ladrón, tenemos que verlo, porque el ladrón cuando roba, él sabe que en cualquier momento se le pueden dar de robar, porque el ladrón es desconfiado, porque si él roba va a pensar que siempre lo van a querer robar. Si uno anda en malos caminos delante de Dios, uno va a pensar siempre que el otro anda igual que uno, que anda pensando lo mismo que uno. Entonces ahí es donde está el tema. Por eso tenemos que trabajar la suspicacia y por eso tenemos que trabajar estos principios para que no lleguemos a la muerte física, que es el último proceso, pero esto comienza en la muerte espiritual de nosotros mismos. Entonces eso es importante poder ver. Bueno, interesante este tema porque bueno, nosotros sabemos que no solamente lo ven personas cristianas, sino que también gente que no asiste a ninguna denominación y que muchas veces se hace estas preguntas, ¿ya? Que son igual importantes que se sepan cuál es nuestra postura en relación a ciertos problemas que nosotros sabemos que van a continuar. Desde luego que lo que es los mandamientos de Dios es la justicia de Dios. Entonces, hoy día la sociedad que la cual nosotros vivimos no está usando los principios, pero también, como decía nuestro hermano, la misericordia, ¿ya? Y si nosotros recordamos el ejemplo de la mujer adúltera, ¿cierto? Que estaban todos preparados para, tomando, ¿cierto?, la piedra, y estaba nuestro Señor Jesucristo, y apuntando, ¿cierto?, para poder quitarle la vida, porque la ley era intransable en ese momento. Una adúltera se le quitaba la vida cuando era pillada en adulterio, y Dios dijo, usando la misericordia y también el arrepentimiento, porque cuando él les dice, si ustedes están libres de pecado, lancen la primera piedra, empezaron todos a soltar sus piedras. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían más pecados que la misma mujer adúltera. Pero el tema es más allá, porque no solamente le dijo a la mujer, mira, ¿ves si alguien te está condenando o te quiere matar? Y ella da vuelta, ¿cierto? Y observa y no había nadie. ¿Pero qué le dice? ¿Cuáles fueron las palabras? Ve y no peques más. Ve y no peques más. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver, también influye. Es algo que Dios siempre espera del hombre, ¿ya? Porque yo estaba leyendo un pasaje bíblico aquí en Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice así: diles al profeta, a su pueblo, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces siempre Dios está esperando de que el hombre se vuelva de ese camino, de esa tendencia que uno lleva errada, no obedeciendo, o a lo mejor tosudamente, porque a veces tenemos esa conducta, a veces queremos caminar a la manera que uno quiere, irse en contra. Yo he escuchado a personas que yo con la iglesia, con Dios no quiero nada, porque Dios a lo mejor me quitó lo más importante que tenía en la vida. Y a veces renegamos contra Dios y muchas veces con nuestro proceder y con nuestros actos. Quiero cerrar en dos temas, hermano Fabio, en este punto. El primero, argumentar lo que nuestro hermano nos decía acerca de la mujer adúltera. ¿Quiénes fueron los primeros que arrojaron las piedras? Los más viejos. Por eso es importante, volvemos al enlace, esto partió en el quinto mandamiento, es importante dejar que los niños vengan a mí y no se los impidáis. No nos corrompamos. En una casa muchas veces pasa esto. Y aquí quiero llegar a la situación del corazón y del matar de repente en las casas empieza esta situación. Se genera una meditación o se va a la iglesia y de repente se llega a la casa y en el almuerzo, ¿qué es lo que se hace? Se habla de lo que menos se habla de la palabra de Dios. ¿Viste cómo andaba vestido el hermano? ¿Viste cómo andaba vestida la hermana? ¿Te fijaste en el fondo? No, yo creo que, y volvemos a este hecho, no, yo creo que el sermón fue a mí, no, que él sabe la situación que estamos viviendo. Entonces empezamos y los más chiquititos están ahí sentados en la mesa y ellos están escuchando y ven que en la casa se está generando rencor, envidia, celo, y entonces vamos destruyendo esa alma que está ahí. Por eso estamos escribiendo, como dice usted, ¿qué estamos escribiendo esta hoja en blanco? Claro. Y es importante que uno, el adulto y todos nosotros, porque es responsabilidad de los más viejos y los más jóvenes,
llevar este principio adelante. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice: por lo cual, este es el pacto que ordené a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hoy día nosotros, este es el principio. Primero nosotros todos entendemos la verdad. Hay muchas iglesias hoy día que, por misericordia de Dios, a nivel del mundo entienden la verdad. Pero que dejemos que Dios escriba en nuestro corazón, eso significa someterme a una autoridad superior. Y esa someterse a la autoridad superior, yo tengo que saber enfrentar mis dolores, mi sufrimiento, mi celo, mi envidia y todo el mal que hay en nuestro corazón. Y ese mal que a lo mejor me está matando a mí como hombre, en este caso me está matando a mí primero, y que me está haciendo envenenar la casa y me está haciendo envenenar el lugar donde yo voy. Qué importante esto, por eso tenemos que someternos a Dios. Y hoy día, tanto en la ley de nuestra sociedad, nosotros tenemos que ser obedientes, porque nuestro rey, si el presidente o los gobernadores dicen algo, nosotros tenemos que someter a la autoridad superior, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces escuchamos cristianos en la casa y afuera se olvidan de que son hijos de Dios. Entonces, esto es lo importante de los mandamientos de Dios. Por eso hay que atacar la raíz del problema, y el Dios entendía esto. Daré mis leyes, dice, para no errar. Por lo cual dice, ordené al hacer, dice, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Para que Dios entre en mi corazón, figurativamente, que es mi cabeza, tengo que entender y someterme a la ley de Dios. Un día dijo Samuel, ¿te recuerdas, hermano Vilnenco? Cuando llega, lo llama, empieza a llamarlo Dios, y va donde Isaías le dice, ¿me llama? No te he llamado yo. Y va como 3 veces, y a la tercera me parece mucho que le dice Isaías, si escuchas nuevamente la voz, di, heme aquí. Y hoy día nosotros tenemos que tener este principio, decir, heme aquí, Señor. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué tengo que cambiar de mí para poder ser un buen cristiano, para poder dar buenos frutos? Y eso es importante. Y lo otro de que no matar es como decir que en mi corazón no anide el rencor para dañar al otro. Y su palabra dice, con un principio bíblico para ir cerrando, en Romanos capítulo 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y más el versículo 21, lo pueden ir leyendo, y el versículo 22, no seas vencido de lo malo, más vence el bien por el mal. Correcto. Así que eso es... Bueno, importante, nos queda todavía, pero debido al tiempo vamos a dejar 4 principios para un próximo programa, porque son de importante poder analizarlo en profundidad y no mirarlo solamente de una perspectiva, sino que mirarlo de todas las perspectivas que podamos, ¿cierto?, sacar una enseñanza, sacar, ¿cierto?, algo nuevo que aprender. Por eso que es importante estos diálogos, poder conversar, porque cada uno, ¿cierto?, trabaja en diferentes funciones y se puede ver y se puede tomar y se puede aprender, que es lo principal, diferentes formas de servir a Dios. Y lo importante es eso, lo importante es que en los hogares también pueda estar el aprendizaje basado principalmente en lo que es la palabra de Dios, porque Dios así nos enseña los principios, y si tus principios están para nuestra enseñanza, como dice, porque para eso fueron escritos. Así que vamos a invitarlos a concluir ya el programa. Con cada uno de ustedes se le agradece, ¿cierto?, el poder estar conversando estos temas que son atingentes a lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad, y poder sacar lineamientos claros, ¿cierto?, en relación a esto. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Vilnenco para que pueda despedirse de nuestros televidentes. Quedaron 4 puntos pendientes. 4 principios. Es bastante la información, pero como decía nuestra hermana, imagínense cuándo fueron escritos el libro de los Éxodos. Del Éxodo, claro. ¿Cierto? El libro del Éxodo, ¿cuándo fue escrito? En el 6.000 antes de Cristo. No, sí, claro, sí. 6.000 años antes de Cristo. O sea, 4.000 parece que fueron, sí, 4.000. O 4.000 antes de Sí, Cristo. parece. 6.000 aproximadamente. 6.000 hasta esta hora. Dejémoslo No, en miles de años. Sí, en miles de años, sí, no me recuerdo muy bien, no quiero ahorrar. Pero ¿cuál es la idea de dar a conocer esto?
Es que es como muchas veces cuando tenemos el Salmo 91, ¿cierto? Pero no le damos, ahí está empolvado, pero nunca lo revisamos, no le damos la importancia, no los analizamos. Los 10 mandamientos son una riqueza que debe estar en nuestras mentes, debe estar en nuestras casas, debe estar en nuestra familia, porque tiene que ver con poder relacionarnos y amarnos como Dios quiere que nosotros nos amemos. Y no están abolidos, no están abolidos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso en sus mentes tienen que darle vuelta, porque su palabra dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, ningún punto de ella. Entonces estos son principios que son importantes y que deben tocarse en las comunidades, porque hoy día estamos viendo que incluso nuestros jóvenes de nuestras iglesias se están contaminando con conductas que la sociedad la acepta como válida y permitida. Así que la invitación es para un nuevo programa a todos los televidentes, esperando de que hayamos sido claros con nuestra información y felices para seguir compartiendo, entregando la palabra de Dios. Amén. Nuestro ministro. Gracias, hermana Fabiola. Esperando que podamos haber llegado a la altura de lo que dice la palabra, que también la podamos reflexionar y que ustedes también en casa hayan anotado a través de la Biblia, hayan anotado en un papelito, que es importante siempre anotarlo y después volverlo a revisar. Está toda la información que pueden buscarla, los pueden llamar, pueden hablar con nosotros. Nuestra hermana siempre da esos anuncios que son importantes. Así que lo esperamos Dios mediante la próxima semana y que nos vuelva a acompañar, que es todo lo relevante de todo, que podamos todos aprender de la palabra de Dios. Que tengan una buena semana junto a sus familias. Amén. Bueno, antes de despedirnos, quiero invitarlos nuevamente a que usted pueda ingresar a la página que tiene nuestra institución, que es www.idnp.cl. Usted allí podrá encontrar varios artículos relacionados, ¿cierto?, con lo que está pasando actualmente, con lo que viene, y todas aquellas personas que les gusta sobre todo la parte de profecía. También hay hartos artículos y material que usted puede revisar en ese lugar online. También quiero sumarme a las palabras de nuestro hermano, nuestro ministro, y dar gracias a Dios por permitirnos estar en este programa, y también dar las gracias al Canal 5, que nos da la oportunidad de poder estar transmitiendo este programa. Esperando que usted nos siga acompañando en los próximos programas que vienen, a la luz de la verdad, y que Dios les bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.